Éxodo capítulo 20, versículo 7, dice así: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro, venimos de nuevo ante tu presencia, conscientes de nuestra debilidad, nuestra necesidad. Oh Señor, somos dados a la distracción. Te rogamos que tú obres en nosotros, nos des atención a tu palabra en esta mañana. Señor, que esta palabra, tu Espíritu Santo, la traiga a los corazones, a las conciencias de todas las personas que estamos aquí, todas las personas que escuchan. Señor, ten misericordia, obra con poder, y tú también fortalezcas, ayudes de sabiduría a quien ha de predicarla. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor. Dentro de la serie que estamos considerando sobre la ley de Dios, en el sermón anterior empezamos a ver el tercer mandamiento, el cual lo tenemos en Éxodo capítulo 20, versículo 7, que voy a leer de nuevo. Dice: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este mandamiento tiene mucho que ver con la forma en que debemos adorar a Dios, pues nos enseña cómo mantener una clara conciencia de su presencia en nuestras vidas, una clara conciencia de nuestra adoración a Él, qué pensamos de Él y cómo hablamos de Él. Esto es lo que nos muestra, o lo que nos enseña principalmente, lo que nos enseña principalmente este mandamiento. En el último sermón vimos el significado, en primer lugar el significado en términos generales del vocablo nombre. Vimos que no se consideraba en aquella época como una mera palabra, sino como la definición de la naturaleza de la persona designada. Tenían un significado los nombres en aquella época, ¿no? Hoy en día, pues bueno, cada uno le pone el nombre que quiere y lo que quiere, y ya, es para identificar simplemente, ¿no? Pero en aquella época no era así. Tenían un significado y se refería, o procuraban definir la naturaleza de la persona designada por ese nombre. En segundo lugar, vimos el significado del nombre de Dios. Dios se manifiesta a sí mismo en las Santas Escrituras, el cual nos revela su propia naturaleza y carácter y nos habla de toda la gloria y majestad de su ser. Nos habla de la gloria, de la majestad del ser de Dios. De modo que su nombre significa todo lo que es cierto acerca de Dios, todo cuanto ha sido revelado acerca de sus atributos. El nombre de Dios nos revela quién es Dios, cómo es Dios. Nos muestra todo lo que ha sido revelado acerca de sus atributos. Bien, en este sermón veremos, en tercer lugar, algunas enseñanzas bíblicas que se derivan del nombre de Dios y de nuestro conocimiento personal de Él. Vamos a ver algunas enseñanzas, y nos vamos a quedar aquí en este punto, viendo estas enseñanzas que se derivan del nombre de Dios y de nuestro conocimiento personal de Él. Primera enseñanza: al manifestar Dios su nombre por medio de su palabra en las Santas Escrituras y por medio de la persona del Señor Jesucristo, ha hecho posible que le conozcamos en una forma personal e íntima. Al manifestar Dios su nombre, ha hecho que le podamos conocer de una forma personal, íntima, cercana, por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. El Espíritu Santo obra y nos enseña y nos muestra, entre otras cosas, el nombre de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Su carácter. Y ha hecho posible el Señor que podamos conocerle, pero conocer de forma personal, experimental, cercana, íntima.
Es por esto que los verdaderos creyentes no tenemos que hacer una imagen material o mental de Dios para crecer en su conocimiento. No debemos creer ideas o enseñanzas falsas acerca de Dios, ni inventar conceptos erróneos de su naturaleza o carácter. No inventemos. ¿Por qué? Porque Dios se ha identificado a sí mismo en su palabra como Él es y nos ha dado una revelación amplia de todos sus atributos. El Señor Jesucristo también nos ha dado a conocer el nombre del Padre, es decir, quién es Él, su naturaleza divina, de forma que nosotros podemos llegar a conocer a Dios a través de su palabra, de cómo Él se ha revelado en su palabra, de sus atributos y de la persona del Señor Jesucristo, por medio de Cristo. Fijaos que dice en Juan capítulo 17, versículos 5 al 8. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. El Señor Jesucristo les hizo ver a esos hombres escogidos, hombres que del mundo me diste, que los he salvado, les he manifestado tu nombre. Y ahora ellos han guardado tu palabra, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Un conocimiento de Dios, este es el punto, un conocimiento de Dios, de quién es Él, de su nombre, experimental, en el corazón. Conocer verdaderamente en nuestras mentes y en nuestros corazones quién es Dios, cómo es Dios, sus atributos, cómo Él obra. No es un mero conocimiento como el que pueda conocer la mitología de los dioses paganos, ¿no?, de la antigüedad y lo que hacían esos dioses y cómo eran esos dioses y tal. Dioses falsos, claro. Dioses paganos. Y uno puede conocer eso pues, a modo de historia, ¿no? No, pero eso no es con Dios, con el Dios verdadero. No es meramente eso. Es un conocimiento que afecta al corazón. Les he manifestado tu nombre y han guardado tu palabra. Y han conocido verdaderamente que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Sigue diciendo, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Fijaos cómo añade verdaderamente. Han conocido verdaderamente que salí de ti. Hermanos, hay personas que conocen algo del Señor Jesucristo. Conocen acerca de Dios, pero no conocen a Dios. No lo conocen en sus corazones, en sus vidas. Y digo más, no conocen a Jesucristo. Dicen que creen, pero no han creído verdaderamente en sus corazones, porque eso no les afecta, no les lleva a amar al Señor, a obedecer su palabra, a seguirle. Siguen sus vidas. Dicen, yo creo en Jesús, pero siguen sus vidas, aparte de la palabra de Jesús. Y dice un poco más adelante, este mismo capítulo 17 de Juan, en los versículos 24 al 26, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre. Otra vez lo dice. Podría haber dicho el Señor, y les he dado a conocer a ti mismo, ¿no? Pero dices tu nombre.
Se está refiriendo a Dios mismo. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Para que el amor con que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. El amor de Dios estará en ti y en mí. El Señor Jesucristo estará en ti y en mí si en verdad conocemos a Dios de una forma verdadera, experimental en nuestros corazones, que afecte a nuestras vidas, que nos lleve a amar como Cristo amó. Y ya sabemos todo lo que implica el amor de Dios. Esas personas son las que conocen verdaderamente a Dios, el nombre de Dios. Conocen el nombre de Dios. De modo que al manifestar Dios su nombre, ha hecho posible que le conozcamos en una forma personal, íntima, cercana. Segunda enseñanza que derivamos de este tercer mandamiento. El elemento más importante en la vida cristiana es nuestro conocimiento verdadero de Dios. El elemento más importante en nuestra vida es nuestro conocimiento verdadero de Dios. Esto no es algo, no es como un apéndice, ¿no?, en nuestra vida, como el que conoce de matemáticas y conoce de física y conoce de literatura y conoce de la Biblia también. No, no es algo más. Es lo más importante, debe ser lo más importante en nuestra vida. La forma en que pensamos y hablamos acerca de Dios es de vital importancia. Esto se reflejará en nuestra forma de vivir. Si una persona cree en un Dios falso y le adora, su vida será un reflejo de ese Dios falso. Si una persona está adorando a un Dios indulgente y permisivo con el pecado, su vida será indulgente y permisiva con el pecado. Dependiendo del Dios al que tú adores, del Dios en el que tú creas, así será tu vida. Este principio tiene aplicación en cuanto al uso del nombre de Dios en la iglesia. La forma en la que se adora en una iglesia es un reflejo del concepto que esas personas tienen de Dios. Y a nivel individual pasa lo mismo. La forma en que una persona pretende adorar al único Dios vivo, al Dios de las Escrituras, es un reflejo de la naturaleza y el carácter del Dios al que dice adorar. Porque sí, hay muchos que dicen, no, yo adoro al Dios de la Biblia. O sea, yo de dioses falsos nada. Al Dios verdadero de la Escritura. Sí, pero la forma en la que tú adoras a ese Dios refleja, manifiesta qué concepto, qué conocimiento y qué concepto tienes tú de ese Dios. Por ejemplo, la manera en que una persona ora, esto es parte, ¿no?, de la adoración personal a Dios. La adoración a Dios no es cada día, o sea, no es solo el domingo, ¿no?, cada día. La manera en que una persona ora es un reflejo de su forma de pensar acerca de Dios, de su conocimiento de Dios, de cuál es su teología y su relación personal con Dios. Muchos no oran a Dios con reverencia, con respeto, con sumisión, con temor reverente. Antes bien se acercan a Dios, le hablan como si estuvieran hablando con cualquier amigote. Como si estuvieran hablando con un hombre. O se acercan al Señor como si Él fuera el genio de la lámpara, que decía, pide un deseo, te será concedido. Y así van muchos delante del Señor. Esto es muy triste. Mano, y nosotros podemos llegar a caer en esto también. Yo puedo llegar a caer en esto tristemente. Tenemos que saber esto, ser conscientes, recordar estas cosas, si ya las sabemos, recordarlas, guardar nuestros corazones. La forma en la que una persona ora revela mucho del conocimiento que dicha persona tiene de Dios.
No es posible adorar a Dios a menos que sea en espíritu y en consonancia con la verdad. Es decir, conforme a la verdad, conforme a la revelación que Dios ha dado de sí mismo en su santa palabra. Así hay muchos que piensan que adoran a Dios, que oran a Dios, que alaban al Señor, pero realmente no lo están haciendo. Ellos piensan y dicen que sí, pero realmente no es así. Porque su alabanza, su adoración, su oración, no es conforme a la revelación que Dios ha dado de sí mismo, de su nombre, en su palabra. Yo pienso que Dios es esto, y Dios es así, Dios como un colega más. Y así se acercan a Dios. Como el que se acerca a hablar a cualquier hombre. Oye, tú mira, no sé qué, no sé cuánto. No. Es Dios. El Señor Jesucristo dijo a la mujer samaritana que los samaritanos adoraban lo que no sabían. Hombre, pues se adoraban a Jehová, ¿no? También. Ellos pensaban que adoraban, pero no era así. No adoraban al Dios de las Escrituras. ¿Por qué? Porque no tenían un verdadero conocimiento de la verdad. Con lo cual no podían adorar al Dios verdadero. Bueno, esto yo pienso que es algo muy terrible, ¿no? El autoengaño. O sea, cuando alguien se autoengaña a sí mismo, piensa que está en la verdad, o que está adorando al Dios verdadero, y que está sirviendo al Señor, pero no es así. Esto es terrible. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar seguros? Pues yendo a las Escrituras, yendo a la palabra de Dios, que nos enseña Dios acerca de sí mismo, prestando atención a los sermones, para aplicarlos, claro. Solo para que el pastor me ve que estoy así mirando y estoy atento, aparentemente atento, pero mi mente está en otras cosas. No. Atento, para aplicar esa palabra. Así podremos estar seguros de que estamos en la verdad y estamos adorando el nombre de Dios, tal y como Él se ha revelado, conforme a la verdad, en espíritu y conforme a la verdad. Y voy a leer en Juan 4, versículo 21 al 24. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Se lo digo claramente el Señor. Por amor a esa mujer. No falta de amor, por amor a esa mujer. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No es una opción, no es otra vertiente más, otra manera más de adorar. Bueno, pues es que los reformados adoran de una manera, y los carismáticos de otra, y los católicos de otra, y el otro adora de otra manera, y ya. Pues todos adoran al mismo Dios, ¿no? Pues ya, no pasa nada como lo hagan. No. No, eso no es lo que enseña la Biblia, ni es lo que enseña el Señor Jesucristo. De esta manera, en espíritu y conforme a la verdad, conforme la verdad que nos revela quién es Dios y cómo quiere Él que le adoremos, así es necesario que adoremos. Sin un conocimiento de Dios básico, adecuado, obtenido a partir de la Escritura, sin un conocimiento de Dios personal y experimental, no es posible adorarle. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe verdadera, sin ese conocimiento verdadero de Dios, no acerca de, no, conocimiento de
Dios. Conocimiento de quién es Dios. Sin tal cosa no podremos agradarle ni adorarle como Él quiere que lo hagamos. Bueno, esto es muy importante. Pero también, en una forma inevitable, nuestra teología bíblica o nuestro conocimiento de Dios se refleja en nuestra manera de vivir, en nuestros hechos cotidianos, que no tengan que ver directamente, ¿no?, con una adoración formal, digamos, pública delante del Señor. O sea, nuestra manera de vivir cotidiana, también nuestro conocimiento de Dios se refleja ahí en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en la manera en que usamos el nombre de Dios en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro centro de estudios. Así que, en resumen, el conocimiento de Dios no es algo simplemente intelectual, teórico o emocional, sino que también tendrá una repercusión en nuestra vida personal y experimental. No es simplemente tener conocimiento acerca de Dios, sino que debemos conocerle a Él personalmente, tal y como Él se ha dado a conocer. Es conocerle en la revelación de su palabra y en la persona y obra del Señor Jesucristo. Es un conocimiento tal que nos lleva en nuestra vida diaria a vivir para Él, para agradarle a Él, para servirle a Él, a Dios, para hacer la voluntad de Dios, no tu voluntad ni la mía. No es lo que a mí me gusta, me agrada o me parece lo mejor. Es qué es lo que le gusta, le agrada y le parece mejor a Dios. Bueno, vamos a dejar este pensamiento. Yo creo, a mí me parece. ¿A ti te parece? No. ¿Qué le parece a Dios? Sí, en la vida diaria también. ¿Cómo reaccionas ante tu jefe? ¿Cómo te comportas en tu trabajo? Ay, mi empresa se aprovecha mucho de mí. Mi jefe me tiene maltratado. Trabajo más horas de la cuenta. Me pagan muy poco. Pues estoy justificado a llevarme cualquier cosita de mi empresa para mi casa sin que se entere nadie. Porque gano muy poco. Y no es justo. Mi jefe me trata mal. Tengo derecho a esto. Me lo merezco. ¿Ese qué pensamiento es? Eso es robar. Dios es un Dios de verdad. Dios no miente. ¿Tú le vas a mentir a tu jefe? Uy, ¿quién se ha llevado esto de aquí? Ah, pues no sé. Si conocemos verdaderamente el nombre de Dios, quién es Dios, cómo Él se ha revelado, en su palabra y en la persona del Señor Jesucristo, actuaremos como tal. Y eso, ya digo, tiene repercusiones en la vida diaria, en cada detalle. Cómo criamos a nuestros hijos, cómo le hablamos a nuestra esposa, cómo tratamos al vecino. Como el vecino que tengo me molesta un montón, pues yo tengo licencia para molestarle a él también, claro, ¿no? Que se aguante. Ay. Ese no es el pensamiento de un cristiano. Ese no es el espíritu de Cristo. Ese es el espíritu del mundo. Si yo sé, conozco, que el nombre de Dios me muestra, me revela que Dios es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, es un Dios paciente, tardo para la ira, grande en misericordia, pues yo tendré que ser así también con mi vecino. ¿No?
Juan capítulo 1, versículos 9 al 14. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo manifestando, mostrando al Dios verdadero, porque Él es Dios, claro. Versículo 16 y 18, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. A nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios se ha dado a conocer en su palabra y en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y el que no actúe, el que no ande como Cristo anduvo, es que realmente no conoce a Dios. Yo estoy diciendo esto a todos los que estamos aquí, creyentes y no creyentes, para que nadie esté engañado y para que nadie piense, yo voy a la iglesia, el pastor estoy aquí y ya está todo bien. No. Tú tienes que conocer a Dios en tu corazón. ¿Cómo? A través de Cristo. A través de la palabra de Dios, que Él se ha revelado, en la persona de Cristo. Fijaos que dice en el capítulo 17 de Juan, versículos 2 y 3, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero no se queda ahí el versículo. ¿Qué sigue diciendo? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y a Cristo. Hermanos y amigos, todo esto se ha escrito para que conozcamos a Dios, para que nos humillemos ante su presencia, para que creamos en su Hijo Jesucristo, para que nos arrepintamos de todos nuestros pecados y sigamos a Cristo. Juan capítulo 20, versículo 31, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¡Qué bueno es Dios! ¿No ves la misericordia y la bondad de Dios? ¿Tú ves la misericordia y la bondad de Dios? ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué paciente contigo y conmigo! Que podría habernos enviado justamente de cabeza al infierno, pero no lo ha hecho. Y todavía estamos aquí, y todavía tú y yo podemos escuchar la palabra de Dios y escuchar el Evangelio. No seamos rebeldes, no seamos rebeldes a este llamado. Dios se ha revelado, entre otras cosas, para que tú puedas tener vida eterna. La gran e inmensa misericordia y gracia del Señor. No lo rechaces. No lo rechaces. Tercera enseñanza que derivamos del tercer mandamiento. Dios mismo es el autor y la fuente de todo nuestro conocimiento de Él. Solamente Dios puede darnos un conocimiento correcto y verdadero de sí mismo, porque solamente Dios puede revelarnos la verdad acerca de Él. Fijaos que dice en Jeremías capítulo 24, versículo 7, y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Es imposible para un hombre
Imposible para un hombre que tiene un corazón endurecido por el pecado, una mente que es enemiga suya, enemiga de Dios, un corazón que ama a este mundo y una voluntad que no se somete a la voluntad de Dios. Es imposible que tal persona pueda conocer a Dios, pueda conocer verdaderamente a Dios. Es imposible. A través del profeta Jeremías, el Señor declara solemnemente que es Él quien da a los hombres la capacidad para conocerle y refuta el pensamiento de los que dicen que el hombre por sí mismo tiene la capacidad de conocer a Dios, que aún hay muchos que dicen tal cosa. Que tú por ti mismo puedes llegar a conocer verdadera y plenamente a Dios. Esto es mentira. En nuestras propias fuerzas, por nosotros mismos, no podemos. Observemos bien qué dice Dios en el versículo que acabamos de leer en Jeremías. Nos enseña que el conocimiento salvador, que es lo mismo que el verdadero conocimiento del nombre de Dios, de su glorioso nombre, el conocimiento salvador de Dios es un don de su gracia, es el favor inmerecido de Dios al pecador. Dice este versículo en Jeremías 24:7, les daré un corazón. ¿Quién da el corazón? Dice, les daré yo, o sea, Dios. Dios dará un corazón. Les daré un corazón. Pero también vemos aquí que Dios tiene un propósito al dar un nuevo corazón, para que me conozcan que yo soy Jehová. Que conozcan quién es Dios verdaderamente, cómo se ha revelado. Dios no da un corazón nuevo, un corazón de carne a una persona para que esa persona haga lo que le dé la gana. El que actúe así es que realmente Dios no le ha dado un corazón. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Dios da un corazón para que le conozcamos verdaderamente a Él, que Él es Dios. Él es Jehová, el único Dios verdadero. Pero también nos enseña este versículo que solo los que conocen el nombre de Dios en una forma personal y experimental son aquellos que Jehová viene a ser su Dios y ellos vienen a ser su pueblo. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Uy, esto es importante. Esto es un detalle interesante. Me serán por pueblo ellos, a los que yo les dé un corazón. Ellos me van a conocer después de que yo les doy el corazón, me conocerán verdaderamente, y ellos, solo ellos serán mi pueblo, serán mis hijos. Y yo les seré a ellos por Dios, solo a ellos. Yo me he encontrado con personas que dicen, todos somos hijos de Dios. Todos los seres humanos son hijos de Dios. Sí, están los malvados, ¿no? Y los pecadores, y los muy perversos, ¿no? Criminales, etcétera. Que bueno, pues, en fin, sí, si siguen así, pues irán al infierno. Pero todos son hijos de Dios. Aun esos son, porque han sido creados por Dios. No, eso no es así. Eso no es lo que enseña la Biblia. Todos somos criaturas de Dios. Claro, porque todos hemos sido creados por Dios. Pero no todos son hijos de Dios. Y Dios es el Padre de sus hijos, no de toda la humanidad. Él es el Dios de su pueblo. Esto es lo que enseña la Escritura. Y por último, este texto de Jeremías también nos muestra que el conocimiento del nombre de Jehová implica volverse a Dios de todo corazón. Pues dice, se volverán a mí de todo su corazón. Lo cual nos habla de la verdadera conversión del pecador a Dios. La verdadera conversión. Todo su corazón, mente, afectos y voluntad. Todo su corazón se vuelve, se entrega a Dios. Esta es la verdadera conversión. Te pregunto, ¿esto es lo que ha sucedido en tu vida? Si tú dices ser creyente.
¿Tú dices que eres cristiano? ¿Esto ha sucedido en tu vida? Te pregunto esto no para que me respondas a mí, es para que tú te examines a ti mismo. ¿En verdad ha habido esta conversión? ¿Te has vuelto a Dios de todo tu corazón? ¿O solo tu mente quizás? ¿Y tus afectos están en el mundo? ¿Y tu voluntad está, yo qué sé, en el deporte o en otras cosas? ¿Dónde está tu corazón? Esto es importante, porque de esto depende el destino eterno de tu alma. Solamente Dios, por la obra del Espíritu Santo, puede abrir los ojos y los oídos de los hombres y mujeres para que puedan entender el testimonio que Él ha dado de sí mismo en su palabra. Esto significa que cuando un pecador, por la gracia de Dios, llega a conocer al Señor, no tiene motivos para gloriarse en sí mismo, sino en Dios. Y Dios ha querido revelar esto, entre otras cosas, para humillarnos, para bajar nuestro orgullo. Dice en Jeremías también, capítulo 9, versículos 23 y 24, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque todas estas cosas quiero, dice Jehová. No te alabes a ti mismo. Hermanos, no nos alabemos a nosotros mismos. Qué listo soy, qué inteligente, qué conocimiento tengo. Oye, mira cuántos años llevo ya en la fe. Oye, he perseverado ya un montón, décadas. Llevo ya décadas, siendo creyente. Que otros han apostatado mucho antes, Bueno, si alguien piensa tal cosa, está empezando ya. Ese ya es el principio de la caída. Es el principio de la caída. Tenemos que humillarnos delante del Señor, reconocer que Él es quien ha obrado en nosotros y que si le conocemos es por la gracia y la misericordia del Señor. Mateo capítulo 11, versículos 25 al 30. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Las revelaste tú, Señor. No que las personas se dieron cuenta por sí mismas de, Dios, no, las reveló el Señor. Si tú conoces a Dios, en tu cabeza y en tu corazón, en tu vida, conoces al Señor, es porque Dios se reveló a ti. A través de su palabra, a través de la persona bendita del Señor Jesucristo. Las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vemos aquí de nuevo la divinidad del Señor, su soberanía. El Padre revela, el Hijo revela. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y sigue diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vemos de nuevo, hermanos, la soberanía de Dios, la responsabilidad humana. Dios es quien revela, se revela a sí mismo, en las mentes, en los corazones. El Señor Jesucristo es el que, soberanamente, es el que quiere revelar al Padre, a quien Él quiere. Esto lo dice para que no nos enorgullezcamos, permanezcamos ahí abajo, hermanos. Porque ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Sí, tú también. Si no eres creyente, no has creído en el Señor Jesús, no te has entregado a Cristo, ¿qué tú tienes que hacer? El Señor sigue diciendo, venid a mí,
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto es lo que tenemos que hacer. Esta es nuestra responsabilidad. Voy a esperar a que Dios se me revele y yo tenga un sueño. Yo tengo una revelación, así un sueño, y Dios se me revela. ¡No! Dios ya se te está revelando ahora. En este llamamiento general, digo, a tu mente, ahora mismo. Y te está diciendo el Señor, humíllate delante de Él, arrepiente de tus pecados, cree en el Señor Jesús, confía en Cristo como aquel que murió por tus pecados. Venid a mí, dijo el Señor Jesucristo, y yo os daré descanso para vuestras almas. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 30 y 31, dice, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así nosotros, si nos gloriamos, que sea en el Señor. Es Dios quien por su gracia obró en mí. ¿Qué tú tienes que hacer? Ir a Cristo. Obedece el mandato de Dios para que seas salvo. Ve a Cristo, clama a Él. Sí, humíllate delante del Señor. Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi corazón. Ten misericordia de mi alma. Así que Dios mismo es el autor y la fuente de todo nuestro conocimiento de Él. Cuarta y última enseñanza. El conocimiento salvador personal de Dios siempre nos lleva a ser conscientes de su presencia en nuestro corazón y en las diferentes áreas de nuestra vida. Repito. El conocimiento salvador personal de Dios siempre nos lleva a ser conscientes de su presencia en nuestro corazón y en las diferentes áreas de nuestra vida. Dios siempre está presente en los cultos de adoración, oración, alabanza y predicación de la palabra de Dios, cuando como iglesia nos congregamos en el nombre del Señor Jesucristo, según la promesa que Él nos ha dado. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero en nuestra vida cotidiana, en nuestro hogar, en nuestro trabajo o centro de estudios, debemos también experimentar la presencia de Dios. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con el uso que estamos dando en nuestras vidas a su santo nombre. Cuando una persona habitualmente usa el nombre de Dios en una forma correcta, es más consciente de la presencia de Dios, porque hace un uso reverente de su santo y glorioso nombre. Hermano, aquí déjame hacerte una pregunta. Una pregunta. ¿Cuántas veces, en tu vida cotidiana, ¿vale? ¿Cuántas veces has hecho tu uso del nombre de Dios? Y voy a pensar en un uso correcto, ¿no? Reverente, etc. Delante de otras personas. ¿O tú acaso temes o te da vergüenza de que otros te escuchen a ti hablar de Dios? Porque, hombre, hablar de Dios en el siglo XXI, en fin, donde ya estamos muy avanzados, ¿no? Donde ya la tecnología, oye, en fin, las teorías, ¿no?, nuevas de hay del Big Bang y de la inflación y de todo esto que se inventan, ¿no? Y la teoría de la evolución, que ya está más evolucionada, ¿no? Porque la propia teoría va evolucionando, lo cual es interesante. Pero bueno, todo evoluciona, ¿no? Y ahora tú empiezas a hablarle de Dios, un Dios creador, un Dios santo, un Dios justo. Como decía una compañera, me decía hace poco, Juanmen, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú que lo sabes todo?
Digo, esta es la mía. ¿Tú que lo sabes todo? Digo, María, yo no lo sé todo. El que lo sabe todo es Dios. Él es omnisciente. Se me queda así mirando. Dice, bueno, pues tú que lo sabes casi todo. me hace la pregunta. Bueno, no tengamos temor de hablar de Dios. ¿De quién es Él? De sus atributos, de su obra, del Señor Jesucristo. Se presenta la ocasión, hablar, testificar. Ser conscientes en todo momento de la presencia de Dios en nuestras vidas, de quién es Dios, y nosotros proclamemos tal cosa. Ahora, en el siguiente sermón, ya no lo vamos a ver, en el siguiente sermón, si el Señor lo permite, estaremos considerando las diferentes formas en las que muchas personas toman el nombre de Dios en vano. Y ahí ya vamos a entrar más en detalle de este tercer mandamiento. Diferentes formas en las que se puede llegar a tomar el nombre de Dios en vano. Ya para concluir, hermanos, recordemos estas 4 enseñanzas bíblicas que hemos considerado y que se derivan del nombre de Dios y de nuestro conocimiento personal de Él. Primera enseñanza: al manifestar su nombre por medio de su palabra y por la persona del Señor Jesucristo, ha hecho posible que los creyentes le conozcamos en una forma personal e íntima por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y ya sabemos, esto nos llevará a actuar conforme a ese conocimiento del nombre de Dios. Segunda enseñanza: el elemento más importante en la vida cristiana es nuestro conocimiento verdadero del único Dios vivo. Esto es lo más importante, debe ser lo más importante en tu vida y en la mía. Tercera enseñanza: Dios mismo es el autor y la fuente de todo nuestro conocimiento de Él. Cuarta enseñanza: el conocimiento salvador personal de Dios siempre nos lleva a ser conscientes de su presencia en nuestro corazón y en las diferentes áreas de nuestra vida. Concluyo leyendo en Juan 3, 16 al 21, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, así sea en nosotros, que practiquemos la verdad en base a este conocimiento que tenemos del nombre de Dios. Si es un conocimiento verdadero, experimental, un conocimiento que está no solo aquí, sino también en nuestro corazón, amamos al Señor, esto nos lleve a practicar la verdad. Y si tú no estás practicando la verdad, es que no eres un verdadero creyente. Y entonces tienes que ir a Cristo. Cree en el Señor Jesucristo para que puedas ser salvo. Mis amados hermanos en Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, pongamos en práctica estas enseñanzas, de manera que crezcamos en su gracia y en su conocimiento para la gloria del Dios Trino. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre nuestro, te damos gracias que tú nos hablas por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos traes. Oh Padre eterno, te necesitamos. Necesitamos de tu gracia, de tu poder. Te necesitamos para poder agradarte, hacer tu voluntad. Señor, te necesitamos para poder
hacer un uso correcto de tu nombre. Te necesitamos para vivir conforme a ese conocimiento que tenemos de ti. Ayúdanos, Señor, que sea un conocimiento iluminado por tu palabra, basado en la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo, en quién es Él. Padre, ten misericordia de tantos entre nosotros, niños, jóvenes, adultos, que no te conocen. Obra, oh Dios, en aquellos que escuchen este sermón, que tu palabra la traiga a tu Espíritu Santo. Tú les des corazones de carne para que se vuelvan a ti, se entreguen a ti. Señor, te rogamos todo esto en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén, Padre. Amén.